cámaras encendidas, otros no. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Gobet, soy psicóloga y estoy en el área de psicología en la UNCI y soy docente también en terapia ocupacional y en enfermería de dicha universidad. Lo que nos encuentra hoy es este ciclo de charlas, intentando pensar algo de estos tiempos, subjetividad contemporánea y políticas de cuidado, ¿no? Cómo cuidarnos en estos tiempos también. Y bueno, docentes del área estamos compartiendo desde la semana pasada distintas experiencias, ponencias, formas de andar trabajando en estos tiempos. Así que nos encuentra hoy una propuesta que tiene que ver con pensar sobre todo en torno a los cuidados, la ley de salud mental, las discapacidades, y por ahí vamos a andar. Los disertantes de hoy son Ernesto Lentini, quien va a trabajar la categoría de discapacidad intelectual, aportes y debates desde la psicología del desarrollo, Victoria Vidal y Sergio Remesar, quienes van a estar trabajando sobre la ley de salud mental y cuidado, todo un desafío en estos tiempos, y María Cristina Yardón, cuidados y pandemia, entre hablar en primera persona y ser hablados. Así que siempre suelo decir que lo mejor es escuchar en las presentaciones, o que se presente cada quien como tenga ganas de hacerlo, y les invito primero a eso, antes de escuchar las palabras que tienen para compartirnos esta tarde. Quien quiera empezar. Muchas gracias, Laura. Yo me presento, soy Ernesto Lentini, soy docente de la carrera de terapia ocupacional en la Universidad de Quilmes. En particular tengo, no sé si se escucha bien. Con un poco de eco. Yo voy a apagar el micrófono, así tenemos, salvo quien habla, todos los micrófonos apagados. Bueno, gracias por avisarme. Perdón, Liliana, vos también lo tendrías prendido. Por ahí todos lo apagamos, no hace eco. Sandra, vos podés desde ahí poner silenciar a todos si querés. Y en todo caso, cuando alguien quiera hablar, que active. Gracias, Sergio, ya está eso. Gracias. Bien. No sé si se escucha algo mejor ahora. Tiene como un retorno, pero se te escucha. Bueno, por favor, oriéntenme. Quería presentarme ahora. Decía, mi nombre es Ernesto Lentini. Soy psicólogo, soy docente en la carrera de terapia ocupacional. La asignatura que dicto es Psicología del Desarrollo, y en particular un área que me interesa explorar y en la que produzco desde hace bastante tiempo se relaciona con la temática de la discapacidad. Entonces me interesa abordar esa intersección, ¿sí? Sobre eso va a tratar la participación mía de esta tarde. Bueno, Gracias, me presento. Sergio. Me presento, sí. Ernesto, a lo mejor por ahí si tenés algún micrófono cerca de la compu, puede ser eso que esté acoplando, ¿eh? No sé si tenés el celular o un micrófono cerca. Bueno, mi nombre es Sergio Remesar. Sí, Ernesto. Luego, sin los auriculares, ¿eso mejora? No, está igual. Me rindo. Bueno, mi nombre es Sergio Remesar, yo soy licenciado en Psicología, hice la especialización y la maestría en Metodología de la Investigación y el doctorado en Ciencias de la Salud. Soy docente de la Universidad Nacional de Quilmes desde hace muchos años, desde el 2006-2007 que estoy acá. Y estoy en la carrera de terapia ocupacional y en la diplomatura de Ciencias Sociales. En este momento estoy dirigiendo un proyecto que es continuación de otro proyecto que estaba en un programa que dirigía la doctora Cristina Chardón, y que muy generosamente nos había invitado a trabajar con ella, y este proyecto es heredero de ese que originalmente habíamos trabajado dentro del programa de Cristina, en donde venimos
ya hace mucho indagando sobre las representaciones sociales de lo que es la salud mental y el cuidado de la salud mental en relación a la ley 26657, que es la ley de salud mental nueva, y la formación de los profesionales en ese campo. Bueno, y espero poder compartir con ustedes los avances de lo trabajado hasta ahora. Bueno, yo soy Victoria Vidal, soy licenciada en Psicología, soy magíster en Psicología Social Comunitaria. Lamento que no puedan verme lo linda que estoy peinada hoy especialmente para ustedes, pero bueno, les aseguro que estoy hermosa. Trabajo con Sergio en el proyecto de investigación, doy clases en la UNCI hace muchos años, en terapia ocupacional y en la diplomatura en ciencias sociales. Así que bueno, estamos trabajando con Sergio en este proyecto, que como él ya bien les contó, es heredero de un proyecto anterior que pertenecía al programa que dirigía la doctora Yardón, y bueno, esperemos poder compartir este trabajo con ustedes. Gracias, Victoria. Cristina. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Cristina Chardón, soy licenciada en Psicología y doctora en Psicología. En este momento estoy jubilada, ya soy profesora honoraria de la Universidad de Quilmes. Sigo dirigiendo investigación, mi investigación se llama Cuidados y Salud Mental, Construcción de Bienes Inmateriales. Y lo que les voy a presentar es lo que vengo trabajando desde hace muchos años, también heredero de aquel programa, que tiene que ver con las personas mayores y esta distinción entre hablar y ser hablados, así que bueno, luego lo compartiremos. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos a todos los que también están acá escuchando. Y si les parece, le damos inicio a las presentaciones de lo que nos trajeron para contar. Así que empezaría Ernesto. Estás ahí. De acuerdo, muchas gracias. Para ellos se escucha un poco mejor, por ahí un poquito más cerca, ahora que la voz queda un poco lejos, a ver. Bien, voy a probar así. Ahí va, iría. Intentemos. Con muy buena voluntad. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, avísenme si necesitamos detenernos, retomar o pausar, ¿sí? Yo quisiera brevemente ubicar algunos de los puntos de construcción de una categoría que tiene un nivel de complejidad enorme, que es la categoría o la noción también de discapacidad. En particular, la psicología del desarrollo ocupa un lugar más que gravitante en la configuración de esa categoría. Y a mí me interesa describir y también ofrecer una panorámica acerca de las que han sido algunas de las líneas de apoyo de esta imagen de la discapacidad que se ha ido forjando y trazando como correlativa del conocimiento que la psicología ha ido construyendo. Es interesante pensar que la categoría de discapacidad es diseñada y configurada en términos que podemos definir como paramétricos y comparativos, en el sentido de que ha habido una profunda exploración y definición acerca de pautas consideradas normativas, normales, esperables, convencionales, las que han resultado entonces los parámetros en base a los cuales se ha ido diseñando y delineando una zona oscura, la que tiene que ver con los desvíos, con las diferencias, con las excepciones. En ese sentido, una línea muy decisiva de configuración de la noción de discapacidad aparece forjada negativamente, o sea, por oposición y por ausencia. Pensar la discapacidad en primer término
convoca e interpela en términos de faltas, ausencias, carencias, incompletudes. En ese aspecto es interesante explorar el recorrido y el itinerario que propone la psicología del desarrollo. Y sobre todo, los desafíos que hoy la psicología del desarrollo tiene que afrontar. ¿Qué papel ocupan estos conocimientos? Y sobre todo, ¿qué consecuencias suscitan? Cuando vemos el modo en que nuestra psicología del desarrollo aparece como un discurso apropiado, a mí me parece muy simpática la figura que utiliza un autor, Orellana, para describir los discursos apropiados en términos de establecidos, pero también apropiados en términos de que nos los hemos apropiado acríticamente. Orellana se refiere un poco a esto, de cómo hemos sobreentendido y asumido que los procesos de desarrollo nos permiten identificar etapas que son esperables, que tienen edades y formas más bien paradigmáticas de manifestación, y que nos sirven de retroalimentación para saber si vamos bien, ¿no? A qué tenemos que prestar atención. Nos invitan todo el tiempo a tener una especie de monitoreo en relación a si el proceso va siguiendo el curso esperable, porque ya aprendimos y sobreentendimos que lo esperable es ese grado de regularidad estadístico al que estamos tratando de arribar y de verificar continuamente. En ese aspecto, todos estos procesos de desarrollo que la psicología del desarrollo ha ido construyendo y describiendo, que nos permite ver cómo se edifican adquisiciones, nociones, funciones a lo largo de las distintas etapas de la vida, establecen y dan por definido un itinerario que nos interesa encontrar y verificar en cada una de las personas. Ese trayecto, esa trayectoria o ese itinerario que es normativo y sobreentendemos como normal, es paramétricamente el punto de referencia alrededor del cual la discapacidad se edifica. Se edifica por la negativa, ¿sí? Se dibuja en términos de una diferencia y en términos de una deficiencia. Una otredad en déficit. Cuando vemos cómo ha sido abordada, a mí en particular me interesa especialmente la categoría de discapacidad intelectual, pero no necesariamente difiere de las lógicas de construcción de otras imágenes y figuras de la discapacidad. Cuando vemos cómo se ha ido configurando esa categoría y esa descripción, encontramos sistemáticamente que las condiciones de unificación de la categoría están dadas por la diferencia. Encontramos entonces que esa categoría que se refiere a la discapacidad, que forma una categoría englobante, que se unifica en los términos de lo que no tiene, de lo que no funciona, de lo que no coincide. En ese sentido, me refería a esta construcción de la categoría en términos comparativos y paramétricos. Cuando vemos entonces el papel que tiene el discurso acerca de la pauta del desarrollo esperable o normativo, vemos como solidario a este enfoque la emergencia de un discurso del déficit, un discurso que gravita alrededor de las ausencias, desvíos o excepciones del desarrollo esperable. Eso permite entender cómo en las descripciones que han prevalecido acerca de la discapacidad ha habido una serie de rasgos que son no solo insistentes, sino difíciles de poner en discusión. Con esto me refiero a que se trata de una categoría que la genealogía de su
caracterización ha encontrado, digamos, términos de los más diversos. Se ha hablado de oligofrenias, de amencias, de retrasos mentales, de retardos mentales, de retrasados, de imbéciles, de idiotas, de personas con necesidades educativas especiales. Digo, hay en toda esta construcción de esta noción de discapacidad, ha habido un reciclaje y una resignificación terminológica constante. Lo que nos por ahí interesaría explorar es si toda esa transformación terminológica es solidaria de una transformación genuina en cuanto a las prácticas y sentidos que le son solidarios. Mi opinión al respecto, y es más que una opinión, es sombría, digamos. Creo, en este sentido suscribo algo que Scliar había planteado y propuesto, me parece que muy lúcidamente, del efecto de ocultamiento que la eufemización de la terminología sobre la discapacidad produce, ¿no? Entonces usamos términos cada vez más suaves, cada vez más delicados, cada vez más políticamente correctos para enunciar con términos más tolerables cosas que nos resultan muy difíciles de bancar, ¿no? Cuando vemos que esa ideología de la normalidad, en base a las pautas del desarrollo deseable y esperable, funcionan con tanta eficacia, nos encontramos con que la categoría de discapacidad es forjada alrededor de una serie de rasgos. Los podemos sintéticamente enunciar, los podemos reconocer como aspectos que son anticipatorios, en el sentido de que la discapacidad es descrita y caracterizada como un destino, ¿sí? Un destino sobre el cual ya se puede formular un pronóstico. Generalmente ese pronóstico, además, a la hora de formularlo es sombrío, ¿sí? Es un discurso totalizante en el sentido en que la discapacidad no se presenta ni es pensada como un aspecto, un componente, un rasgo de la persona, sino que la discapacidad es lo que constituye, ¿no? Entonces, de ahí esa persistencia, hablar de discapacitados, de retrasados, o como se quiera designar, o sea, la idea de que hay un efecto de totalización de la experiencia de esa persona que reside en la cuestión de la discapacidad. Es un discurso tautológico, en el sentido en que las condiciones de diferenciación son las que resultan discapacitantes. Entonces, la propia especificidad de la discapacidad o de la diferencia no reside sino en el modo en que se observa la incompatibilidad con una cierta previsión de normalidad o un cierto estándar de normalidad. Es un discurso, desde luego, objetivante, en el sentido de que lo que permite reconocer o identificar a la noción de discapacidad es aquello que diferencia de las pautas normativas. En este sentido, digamos, hay un efecto de objetivación respecto de la discapacidad, que además es solidario con un último rasgo que tiene que ver, sobre todo, con la dimensión estigmatizante de esa caracterización. O sea, hablar de discapacidad es hablar de una posición o de una cualidad en una persona que la define en términos de una carencia, de una deficiencia y de un disvalor. En este punto, creo que es importante identificar los papeles y los roles a los que somos convocados desde nuestra función y en relación a nuestra inserción en las prácticas de cuidado. Cuando pensamos en cómo esta categoría se ha ido trazando y delineando, encontramos como bastante coherente con este... Ingresó Fabio. ¿Estamos bien? Sigo. Con el tiempo estamos bien, sí, tenemos ahí como
unos 10 minutos más o menos. Bien, muchas gracias. Fabio, si puedes apagar el micrófono también, porque ahí no están todos silenciados y para ayudar a la escucha. Decía que en relación a cómo se va construyendo y delineando este discurso del déficit, del que emerge la noción de discapacidad, la idea de un discurso anticipatorio, totalizante, tautológico, encontramos que hay un escenario, el de las instituciones, como el ámbito natural de recepción y gestión de la discapacidad. Quiero decir, allí donde lo que se verifica es esa diferencia, y esa diferencia en términos esencialistas y en términos de deficiencia respecto de las trayectorias convencionales, entonces las instituciones tienen un papel a jugar. Y ese papel en nuestro país ha estado fuertemente centrado en relación a cierta modalidad de provisión de prácticas de tutela y de cuidados. ¿De qué hablamos con estas prácticas? Bueno, la verdad es que cuesta muchísimo generalizar, sobre todo cuando es a lo largo de todo, o gran parte del siglo XX, que podemos encontrar la presencia de estas instituciones. Quiero decir, hasta mediados del siglo XX, las instituciones destinadas a personas con discapacidad tenían características, las dos modalidades, quiero decir, las había más asociadas a la educación y las había más asociadas a la forma de colonia, ¿no? En ambos casos se trataba de instituciones más bien masivas, con la idea de dar una respuesta, bueno, más a escala general al problema social de la discapacidad, entendidas entonces como instancias institucionales de recepción y de gestión de la discapacidad. Más hacia los 60 avanzados e iniciados los 70, aparece otra lógica en la configuración institucional. Aparecen esas pequeñas asociaciones muchas veces, generalmente el formato es el de las ONG, desde formatos incluso también más bien voluntaristas, muchas veces son asociaciones de familiares, son asociaciones de padres, característicamente o regularmente hablan de una patología que nuclea, ¿no? Entonces es la idea también de que habría algo así como una unificación en relación al síndrome del que se trata, ¿no? Son instituciones más bien pequeñas. Es muy interesante, algunas de esas instituciones todavía hoy siguen activas, pero es muy interesante ver de qué hablaban y cómo definían su tarea, ¿no? Muchas veces hablaban de instituciones de adaptación y de custodia y de cuidado y de protección. Muchas veces las imágenes a las que aludían esa tarea institucional tenía que ver precisamente con la de la producción de un contexto, digamos, intrainstitucional y muchas veces endogámico, de protección respecto de un exterior amenazante. Frente a la insensibilidad, a la indiferencia, a las dificultades de la participación en lo colectivo, las instituciones aparecían entonces como ese ámbito de cuidado, de protección, de contención, ¿no? Más recientemente, fines del siglo pasado, hay un nuevo clivaje en los formatos institucionales. Se sanciona una ley, la ley 24.901, y aparecen los que son definidos como los modelos prestacionales en discapacidad. Y ahí nos encontramos con otro paisaje. Nos encontramos con que las personas con discapacidad y la tarea que tienen por delante las instituciones que trabajan con estas personas no se explican en términos de cuidado, de protección. Hay más cosas para hacer y cosas distintas para hacer. La ley 24.901 es una ley que de por sí es absolutamente sorprendente digo porque en el contexto, en los 90 de nuestro país,
establece y garantiza para todas las personas con discapacidad las condiciones de atención que pudieran requerir, digamos, no deja de ser llamativo que en un contexto de una fuerte retirada del Estado en favor del mercado, emergiera un tipo de normativa de esas características. Pero en particular interesa ver cómo esas instituciones ya no podían validarse ni sostenerse en una tarea de cuidado o de protección. Había algo para hacer, y esto tenía que ver con lo que las instituciones son convocadas desde esa ley en relación a trabajar en términos de una inserción, de una participación en procesos que son colectivos y comunitarios. Faltaba algo más, y creo que ese ingrediente se incorpora mucho más recientemente, y en eso va a ser mucho más abarcativo el aporte que hagan a continuación cuando se hable sobre todo de la ley de salud mental, así que no quiero superponer, pero algo pasó en el camino en relación a esta noción de discapacidad, que en algún momento señalaba que las instituciones tenían que tener una práctica de inserción muy sólida y de apuntalamiento muy fuerte para las trayectorias de estas personas, entendidas como el derecho a su asistencia, y lo que se abrió a continuación, que es, digamos, lo que tiene que ver con la ley de salud mental y con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la pregunta de cuál es la relación, o cómo llegamos a que hubiera una relación intrínseca entre discapacidad e institucionalización. Entonces, ahora estamos en este momento, ¿no? En el momento en que, si nosotros hacemos una retrospectiva acerca de todos los procesos por los cuales las personas con discapacidad han transitado, utilizado y habitado los espacios institucionales, podemos en esta retrospectiva ver cómo fue forjada esa relación entre discapacidad e institución. No cuesta mucho encontrar que en filigrana está hecha de lo mismo que la relación entre discapacidad y medicalización, que la relación entre discapacidad y cronificación, que la relación entre discapacidad e infantilización. ¿Sí? Hay algo de esa construcción de la noción de discapacidad que se está poniendo fuertemente en cuestión desde la perspectiva de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este contexto, nosotros y nuestra inserción y nuestra práctica profesional estamos precisamente en condiciones de posicionarnos en ese punto de clivaje. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la mirada? Y sobre todo, ¿cuáles son las herramientas con las que proyectamos nuestra tarea? Cuando vemos cómo ha sido construida teóricamente desde el campo de la psicología del desarrollo, la categoría de discapacidad, nos encontramos que hay algo de esa construcción que es muy urgente reformular, que tiene que ver con el sesgo deficitario, descalificador, peyorativo, discriminador que ha caracterizado a la construcción de esta noción de discapacidad. No meramente, aunque puede haber, digamos, prejuicios de por medio, no meramente desde un lugar de prejuicio, sino fundamentalmente por la adhesión incondicional a cierta ideología de la normalidad. Lo que nos toca ver es, digamos, cómo hacer para estallar esa noción de normalidad y ver, de hacer expresión de este juego de diferencias, de diversidades, de multiplicidades. Una de las vías, y con esto cierro, perdón, una de las vías que podemos encontrar en relación a la tarea que nos tocan es que esos escenarios institucionales han funcionado muchas veces promoviendo
condiciones tanto de inclusión como de exclusión, ¿no? Cuando pensamos en la tarea institucional como promoviendo ámbitos de participación, etcétera, tenemos que también asumir que estas instituciones, funcionando como demarcaciones espaciotemporales, con sus pautas de funcionamiento, con sus modalidades, constituyen ámbitos que son segregados, que son discontinuos respecto de una cantidad de otras lógicas de participación comunitaria. Entonces, en este punto, y especialmente porque trabajo en instituciones, me interesa promover la producción de enfoques críticos en el campo, entiendo que uno de los grandes desafíos reside justamente allí, ¿no? Donde las instituciones pueden sentirse convocadas a desbaratar la rigidez de los muros o de las fronteras que han ido edificando solidariamente con la construcción de esa noción de discapacidad. Quisiera terminar acá, no sé si hace falta, digamos, agregar alguna otra cuestión o si no pasamos a otra conversación. Bueno, muchas gracias. Yo creo que está bueno que a partir de lo que se fue escuchando vayan surgiendo en quienes estamos escuchando también preguntas y demás que retomaremos después de escuchar todas las participaciones, si les parece. Así que gracias Ernesto y pasamos a Victoria y Sergio. Victoria, no sé si podrás ahí. Ahí me desmuteé, a ver si pongo el video, pero si el video... Te paso de acá, Ahí está. Limita. Bueno, a ver, lo que nosotros les vamos a contar es los primeros avances, cómo venimos pensando en relación a nuestro proyecto de investigación, el proyecto en el que trabajó con Sergio, que se llama Representaciones Sociales sobre la Salud Mental en docentes universitarios de carreras de salud. En relación a esto, ustedes saben que en este momento está en vigencia la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que nos plantea a las universidades, a los futuros trabajadores de la salud, un desafío en particular, ¿sí? Que es transformar el pensamiento del sentido común, y por eso nosotros estamos pensando en las representaciones sociales, porque de esto se trata, de los estudiantes sobre el cuidado en salud mental. La formación en estos centros de altos estudios implica una gran oportunidad para que, a partir del diálogo permanente, el análisis del sentido común sobre los modelos de atención en salud mental, podamos modificar y adaptar, ¿sí?, el cuidado, la atención en salud mental a la ley que está en vigencia. En relación a esto, la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones lo que nos propone, ¿sí?, es que hay una preocupación muy grande en torno a cómo coexisten aún, luego de 10 años de vigencia de la Ley de Salud Mental, representaciones sociales sobre la salud mental que implican lo mismo que hablaba el compañero, estigmatizaciones, ¿sí?, donde aparecen, bueno, marcos teóricos más vinculados con el paradigma médico, con el encierro, con lo manicomial, ¿sí?, y que se aplican de manera irrestricta, ¿sí?, en diagnósticos y tratamientos a aquellas personas que padecen en salud mental y produciendo a veces efectos que son contrarios a los que deberíamos buscar, porque nosotros lo que buscamos siempre es el cuidado, la protección, ¿sí? O sea, en ese sentido decimos iatrogénicos, quiere decir que produce más daño que el que evita. Entonces, en este sentido, nosotros que retomamos la sugerencia que hace esta comisión, tratamos de reflexionar sobre los estudiantes que están en proceso de formación. El proyecto anterior que nosotros les contamos, que pertenecía al programa que dirigía la doctora Chardón, era en relación a las representaciones de los estudiantes. Y nosotros encontramos que a lo largo de la carrera, las representaciones sociales de los estudiantes se modifican, ¿sí? Pasan de una idea que proviene, adjudicamos
al sentido común que proviene de sus familias y de sus grupos de referencia, de estar adheridos a un paradigma más manicomial, de encierro, de personas que padecen salud mental como peligrosa, ¿sí? A un paradigma de derechos, ¿sí? Más acorde a lo que plantea la Ley Nacional de Salud Mental. Nosotros, esto no quiere decir que cambia definitivamente, ¿no? Coexisten ambos paradigmas, pero ingresa el paradigma nuevo. Entonces, nosotros lo que nos proponemos es relacionar las dos investigaciones, porque suponemos que si se produjeron cambios en los estudiantes a lo largo de la cursada, probablemente tenga algo que ver con los docentes, ¿sí?, que trabajan en estas materias, ¿sí? En estas carreras, perdón, y las materias que forman las carreras. Entonces, en relación a esto, nos ponemos a pensar qué vínculos podríamos encontrar entre las representaciones de los docentes de estas carreras y las modificaciones que se produjeron en las representaciones de los estudiantes, y nosotros sabemos, por definición teórica, que la representación social se construye en el plano discursivo, ¿sí? Moscovici tiene una cita que a mí me encanta, que dice que las representaciones sociales se construyen en el incesante bullicio de bares, de estas reuniones informales. Entonces, bueno, en este plano del discurso, de la construcción discursiva, se construyen justamente, se comparten y se mantienen las representaciones sociales. Entonces, en este sentido, nosotros nos proponemos indagar la representación social de los docentes universitarios de carreras de salud sobre el cuidado de la salud mental. Ustedes saben, y si no lo saben, yo se los cuento, que las representaciones sociales son un concepto que acuña, que construye Moscovici, retomando un concepto de Durkheim. Y la definición es que las representaciones sociales son, y escuchen porque es muy importante, sistemas de valores e ideas, se dan cuenta que aparece el valor acá, que funcionan como instrumentos para interpretar la realidad, guiar las prácticas y orientar las relaciones sociales entre los sujetos. Se dan cuenta que hay valores, hay ideas, y además que esto orienta las relaciones. Entonces va a ser fundamental para pensar en las modificaciones en relación al cuidado de salud mental. Los grupos que se reconocen a sí mismos como miembros de los grupos, ¿sí? Wagner va a decir que son los grupos representativos, funcionan como un sistema de referencia para los integrantes. Y acá esto se vuelve muy importante, ¿por qué? Porque los docentes universitarios van a ser quienes modifiquen o participen, ¿sí?, en este debate discursivo, donde se van a modificar o no las representaciones sociales que los estudiantes tengan. Mientras tanto, ustedes me ven como haciendo gimnasia, no, es el cargador. Entonces van a implicar un sistema de referencia para los integrantes, o sea, para los estudiantes y para los mismos docentes, ¿sí? Bueno, y Moscovici retoma también un concepto muy interesante que es el de temata, que habla de como pensamientos antagónicos, y en este sentido vamos a trabajar el cuestión de la representación social, orientándonos al cuidado en salud mental en docentes universitarios, ¿sí? Porque bueno, este cuidado en salud mental para nosotros es un objeto socialmente relevante, ¿sí?, que venimos trabajando. Piensen que estamos hablando de carreras de salud, de profesionales que van a trabajar permanentemente con personas que padecen en relación a la salud mental, y por eso estamos trabajando intensamente en este sentido, ¿sí? En relación a esto, bueno, nos propusimos un diseño de tipo exploratorio. No, muchas gracias, todavía no, Sergio. No, no. No, todavía no me voy. Aguántenme un poquito más. Un diseño Ok. exploratorio. ¿Querés seguir vos con la parte del diseño? Sí, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, les cuento un poco. La idea era trabajar en base a un diseño exploratorio, porque lo que íbamos a hacer era caracterizar estas representaciones sociales que no conocíamos de antemano, si bien teníamos algunos supuestos respecto de qué era lo que nos íbamos a encontrar, y pensábamos que esas representaciones estaban atravesadas seguramente por la formación, la especificidad,
la antigüedad en la que se había formado el docente. No es lo mismo, por ejemplo, para mí, que me formé hace más de 20 años, en donde la ley de salud mental no existía, y donde eso no estaba como contenido en las materias, la cuestión del paradigma de derechos, o pensar la salud mental desde una posición no paternalista o desde el orden de las instituciones totalizantes, sino más pensado, como se piensa ahora, en lo que es la promoción de la autonomía y de los derechos de la persona. Para una persona que está recibida hace poco, seguramente la idea de la representación que tienen sobre la salud mental y el cuidado de la salud mental va a ser muy diferente. Entonces, bueno, si bien habían ciertas hipótesis que teníamos, el diseño es exploratorio porque realmente no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Íbamos a trabajar inicialmente con una propuesta bastante ambiciosa, porque pretendíamos tener una gran cantidad de datos relevados en una población grande, y cuando se trabaja en representaciones sociales desde un modelo cualitativo, pensar en una muestra numerosa es realmente complejo, y sobre todo en un diseño de tipo exploratorio. Bueno, nosotros lo que queríamos hacer era trabajar en entrevistas en profundidad. A partir de esas entrevistas en profundidad, que surgieran las categorías de análisis, de modo de generar un mapa, y a partir de eso animarnos a hacer algo más cuantitativo en una encuesta que nos permitiera relevar en docentes de diferentes carreras, de diferentes formaciones, pero que enseñaran en carreras de salud, la idea de las representaciones sociales en torno al cuidado de la salud mental, teniendo como eje los principios que señala el artículo 33 de la Ley de Salud Mental, que son como los ejes sobre los cuales deberían trabajar las universidades respecto de aquellos temas que son necesarios incluir en la formación profesional en el campo de la salud mental. O sea, la CONISMA y la Ley de Salud Mental hacen recomendaciones puntuales a las carreras de salud y a las universidades sobre qué áreas deben tratarse en los planes de estudio y en los programas de las materias de estas carreras de salud. Bueno, eso es lo que nosotros íbamos a tomar como eje, y en función de eso construir categorías haciendo entrevistas en profundidad. Bueno, cuando estábamos en plena construcción del cuestionario y ya casi estábamos listos para salir a hacer el trabajo de campo, bueno, nos agarró el COVID. No a nosotros, pero sí, digamos, en términos generales, el COVID hizo de que se decretara la pandemia, el encierro, el ASPO, vino el aislamiento social preventivo y obligatorio, y no había posibilidades de hacer estas entrevistas en profundidad. Ahí fue donde se replanteó un poco la investigación, porque, bueno, digamos, los tiempos de la investigación, los tiempos institucionales siguen estando, y hay que cumplir con los informes de avance, hay que cumplir con los informes finales, tampoco es cuestión de parar el trabajo, y lo que hay que hacer en esos casos es, como hace el GPS, recalculando, ¿no? Viendo a ver cómo podíamos adaptar la metodología a estas nuevas condiciones que se nos presentaban, porque los datos había que recolectarlos igual. Entonces, ahí fue donde decidimos hacer esa especie de entrevista en profundidad que teníamos, generando ciertos indicadores específicos con preguntas abiertas en un cuestionario que iba a ser online. No había problema, porque la mayoría de los integrantes del equipo de investigación somos docentes que trabajan en muchas carreras, en muchas universidades diferentes, con inserciones muy diferentes. Yo trabajo en 6 universidades distintas, en grado y posgrado, y muchos de los compañeros también. Entonces, bueno, estaba la posibilidad de recurrir a los medios institucionales y mandar este cuestionario. Se envió a muchísimos claustros docentes, bueno, conseguimos que colaboraran 14 docentes que llenaron la encuesta, y bueno, ahí fue que nos dimos cuenta de que realmente, o sea, es imposible transformar una entrevista en profundidad en una encuesta que se llena online, porque, digo, los tiempos, y sobre todo en el contexto de pandemia, para los docentes son escasos, y llenar un cuestionario por escrito, sentarse, escribir un cuestionario muy extenso, abierto, la verdad es que era muy complicado. Eso nos obligó a volver a repensar cómo podíamos hacer para generar finalmente lo que queríamos, que era este cuestionario mucho más estructurado, que ahí sí hubiera sido mucho más simple para recolectar la información. Entonces, pensamos que lo que íbamos a hacer entonces era trabajar con
grupos focales. El grupo focal, para los que no conocen, es algo así como una especie de entrevista grupal. Nos daba la posibilidad, tomando grupos heterogéneos de alrededor de entre 6 y 10 personas, de poder discutir sobre la problemática del cuidado de la salud mental en relación a estos ejes que propone, áreas y ejes que propone el artículo 33, y en función de eso, tratar de que afloraran todos los discursos y opiniones posibles, y a partir de ahí ir extrayendo las categorías y subcategorías que iban a ayudarnos a armar este cuestionario estructurado. Bueno, hasta el momento hemos llevado ya 2 grupos focales. De estos 2 grupos focales nos obligan un poco a repensar cómo vamos a organizar la convocatoria, porque si bien los grupos focales eran bastante heterogéneos, nos encontramos que, claro, cuando invitamos, una cosa es solicitar colaboración en el grupo de WhatsApp de docentes, o solicitar colaboración por mail que contesten un cuestionario, y otra es convocar para un grupo focal. Y en donde uno tiene en algún punto, en este contexto de la ASPO, ciertas limitaciones para hacer la convocatoria, y termina uno convocando a gente que es bastante allegada. Entonces, si bien procuramos no convocar todas personas que estén relacionadas en sí mismas con lo que es la ley de salud mental, están dentro de lo que es el circuito en el cual nosotros nos movemos y con los docentes con los que nosotros discutimos. Entonces lo que aparecía es que todos saben muchísimo sobre la ley de salud mental, con lo cual la muestra claramente, suponemos nosotros, que está sesgada, y estamos pensando en este momento estrategias de reclutamiento que nos permitan armar grupos focales con personas que no estén tan cercanas, ¿no? La idea en principio es discutir en torno al interior del grupo cómo podríamos convocar con una especie de bola de nieve, pero que no sea sobre personas cercanas docentes de carreras del campo de la salud, psicología, enfermería, terapia ocupacional, medicina, incluso la posibilidad de incorporar derecho y trabajo social, porque están incluidas dentro de lo que es la ley de salud mental como carreras afines. Poder incluir personas que estén, docentes que estén en esas carreras, con las cuales nosotros no tengamos un contacto tan estrecho. Así que bueno, en este momento estamos en ese momento en donde tenemos que revisar cómo hacer ese reclutamiento. Pero bueno, en principio, digamos, de las primeras 14 encuestas que habíamos recolectado, es interesante ver que cuando se les pregunta sobre qué leyes de salud mental conocen, la mayoría, diría que prácticamente todos, hacen referencia a la Ley Nacional de Salud Mental, 2657. Algunos, también, muchos de ellos, a la Ley Provincial de Salud Mental, de la Provincia de Buenos Aires, pero muy pocos hacen referencia a otras cuestiones, como por ejemplo la Convención de Discapacidad, o la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Con lo cual, bueno, es como que queda limitado. Y nadie, por ejemplo, hace referencia a la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, que es anterior a la Ley Nacional de Salud Mental, aunque, bueno, sabemos que no se puso en vigencia o no se aplicó como se debería haber aplicado, pero que la ley estaba. Después, por otro lado, aparecen muchas contradicciones en las respuestas, ¿no? O sea, por un lado se habla de ciertas cuestiones que tienen que ver con la autonomía, los derechos, y se convoca a la ley en algún punto, se la trae ahí, y después, si uno lee entre líneas, siguen atados al paradigma anterior. Y esto no nos sorprende, porque en definitiva es lo que había surgido cuando hicimos, y que fue el motivo de hacer esta investigación, fue lo que había surgido a partir del trabajo con las representaciones sociales de los estudiantes, en donde, como Victoria contaba, había como una transformación, y los estudiantes que estaban en el ingreso de las carreras mostraban una fuerte pregnancia de lo que era el conocimiento del sentido común, el loco peligroso, la idea del encierro, la medicalización, ¿no? El psiquiatra como quien de alguna manera es el que dirige el diagnóstico, pronóstico y tratamiento,
y que esta idea iba modificándose a medida que se iba avanzando en la carrera. Lo que veíamos en los últimos años era que empezaban a aparecer cuestiones vinculadas al paradigma de derecho, la inclusión comunitaria, la participación. Empezaban a aparecer otras disciplinas, ya no como auxiliares, sino como partícipes necesarias del tratamiento, ¿no? La interdisciplina, la intersectorialidad. Pero no obstante, continuaban, digamos, algunos elementos del paradigma anterior, o sea, que quedaban como solapados, o sea, como que el estudiante daba un discurso de qué era lo esperable que se dijera, pero cuando se descuidaba, por debajo aparecían las cuestiones que tenían que ver con el sentido común, ¿no? El loco peligroso, pues seguía apareciendo esto. Bueno, y lo que nos damos cuenta es que, de alguna manera, estas contradicciones también están apareciendo en los docentes, ¿no? O sea, parecería que también en los docentes, con lo cual, bueno, tiene esta lógica de que, bueno, a ver, en principio, el cambio de un paradigma no es de un día para otro, que las representaciones sociales se transmiten, pero que también hay una cuestión respecto de estas representaciones sociales en donde puede haber un núcleo central, pero permanecen ciertos núcleos periféricos que van girando en torno a eso, y que además no siempre refleja en el discurso, en una encuesta, en una entrevista, lo que nos obliga a repensar también los instrumentos de recolección de datos, lo que la gente realmente está pensando. Uno puede, yo siempre a mis estudiantes les digo, bueno, a ver, yo no puedo estudiar lo que la gente piensa, porque no tengo forma de leerles la mente. Yo puedo estudiar lo que la gente opina. Y lo que la gente opina no necesariamente es lo que la gente piensa. Muchas veces, en estos instrumentos de recolección de datos, lo que hacemos es trabajar con lo que la gente dice, y lo que la gente dice, las más de las veces tiene relación con cierto discurso que espera ser aceptado por el otro, ¿sí? Y que no está tan necesariamente ligado a lo que efectivamente la persona cree o piensa o siente. Entonces, bueno, eso obliga a repensar también los instrumentos, el análisis del discurso y cómo se trabaja en torno a las representaciones sociales. En la investigación anterior, habíamos trabajado con triangulación de técnicas. Por un lado había una especie de encuesta o entrevista, o un cuestionario que era con preguntas abiertas, que lo habíamos trabajado además complementándolo con dibujos, y le pedíamos como técnica disparadora que la persona dibujara una situación de cuidado de la salud mental, y que escribiera un relato referente a ese dibujo que había hecho. Y eso permitía que afloraran más fácilmente, de manera más transparente, estas representaciones que tenían. Cosa que, bueno, ni en los grupos subfocales ni en entrevistas a los docentes existe esa posibilidad, ¿no? Donde el inconsciente se empieza a colar, ¿no? Donde no hay un control tan acabado sobre lo que uno dice. Así que bueno, en eso estamos en este momento trabajando con el equipo. Es un equipo interesante porque aparte de docentes, tenemos becarios, tenemos estudiantes, gente de diferentes formaciones, terapistas ocupacionales, hay psicólogos, hay enfermeros, así que bueno, es un equipo interdisciplinario, algunos formándose, otros ya formados, que hace realmente la tarea muy rica, y bueno, en eso es en lo que estamos en este momento. Más o menos ese es el estado de avance del trabajo. No sé, Victoria, si querías comentar algo más. No, esto justo que vos decías, cómo debimos adaptar las estrategias, el modelo a la pandemia, ¿no? Y cómo nos fue todo el tiempo poniendo una nueva zancadilla y nosotros le vamos dando pelea y pelea, así que calculamos que vamos a llegar a interesantes conclusiones. Bueno, muchas gracias Sergio, Victoria. Esperamos ahí seguir conociendo, ¿no? Los avances también. Bueno, Cristina, Bueno. te escuchamos. Voy a poner algo que preparé. ¿Se ve ahí? Sí. Sería ideal pantalla completa, se ve, pero... A ver, voy a poner la pantalla completa. Perfecto. Bueno, para pensar o sea, ¿en qué andamos? Bueno, sí, el título era el título de la
jornadas, de estas charlas, y el título de la charla de hoy tiene que ver con cuidados y pandemia, entre hablar en primera persona y ser hablado. ¿Cómo explicarles esto por lo que andamos en nuestra investigación sobre, que se llama Cuidados y Salud Mental, construcción de bienes inmateriales? Pero lo que se me ocurrió es tomar uno de los chistes que circulan por las redes. Y vamos a trabajar con ese chiste que circula con las redes. Y dice, ¿a qué se dedica un jubilado, jubilada? De acuerdo con un último estudio de las universidades de Harvard y Salamanca, los jubilados y pensionistas se dedican, entre otras, a estas actividades. Escuchen, además dicho por la Universidad de Harvard y Salamanca. A la bolsa, a la investigación, a las prácticas de idiomas, las prácticas del yoga, la práctica del trote. ¿Se dedican a la bolsa del mercado que tienen que cargar? Así como sacar la bolsa de la basura. Algo lo asocian con esto que estaba hablando Ernesto Lentini sobre, porque esto también tiene que ver con la psicología del desarrollo, ¿sí? Con la idea de discriminar, con la idea de menospreciar, con la idea... Se mantienen en la investigación. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde puse la billetera? ¿Dónde están mis lentes? ¿Cómo se llama este? ¿A qué vine al baño? ¿De qué estábamos hablando? Y en la práctica de idiomas, el alemán con Alzheimer, el inglés con Parkinson, el italiano con franco deterioro. La práctica del yoga con yo gasto mucho, yo gano no muy poco. La práctica del trote, porque si no corro, me meo. ¿Sabe usted cuál es el elemento químico de los jubilados? El zinc. Porque todo lo deben comer sin dulce, sin grasa, sin sal, sin harina, sin dinero. Algunos ejes para pensar estos chistes, estas cuestiones que circulan y las representaciones. ¿De qué habla este sentido común? Comparto con Sergio y con Victoria nuestro marco teórico de las representaciones sociales, es decir, este pensamiento del sentido común, representaciones e imaginarios que están colonizados, naturalizados, son hegemónicos y están en circulación. Lo mismo que decía Ernesto con respecto a la discapacidad, ¿no? Es decir, y esto aparece en la literatura como viejismo. El viejismo es cómo se piensa, digamos, en estas representaciones hegemónicas, esta etapa de la vida, que durante muchos años, y todavía hoy, no forma parte de la currícula de las carreras obligatorias, de las carreras de psicología, ni de medicina. O sea, la adultez mayor, había muchas discusiones académicas sobre si era una psicología del desarrollo o no. En las carreras en psicología, todavía en la UBA por lo menos, aparece psicología 1, que sería psicología de la niñez, después aparece adolescencia, y tercera edad, que la inició Salvarezza, uno de nuestros gerontólogos más reconocidos, sigue siendo una materia electiva. Entonces, forma parte de ese sentido común, y a esto Salvarezza, retomando otros autores sajones, lo va a llamar viejismo. El viejismo es esta cuestión de la que también hablaba Ernesto Lentini, sobre que se puede plantear sobre la discapacidad, pero que también se puede plantear con otros grupos, que yo diría de los cuales estamos hablando hoy, que tiene que ver con los niños, las niñas y los adolescentes, los sufrientes mentales, las distintas discapacidades, las mujeres y los viejos, que tuvieron para ser pensados el paradigma de la tutela. Y ahí se produce todo un cambio para llevar al paradigma de sujetos de derechos. ¿Cómo podemos hacer cambios y transformaciones para poderlos pensar de otra manera?
¿Qué otro eje tenemos para pensar estos temas de los chistes que circulan? Los documentos internacionales sobre las personas mayores, que empiezan ya desde la década de los 80, pero también es importante recuperar algunas cosas que pasaron en nuestro país. Los derechos de la ancianidad. Yo que nací en el 48 y llegué hasta primer grado inferior y primer grado superior, que se llamaba en aquella época, en los libros de la época de Perón aparecían los derechos de la ancianidad. O sea, fue uno de los primeros países que planteó derechos, si bien tienen diferencias fundamentales con lo que ahora pensamos como la ley, digamos, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores, elaborada y sancionada en el 2015 y puesta en vigencia en nuestro país en el 2017, es de los primeros países que empiezan a pensar. ¿Se acuerdan? Bueno, no se acuerdan porque no son grandes como yo, pero lo que se decía es, los niños y los viejos son privilegiados. O sea, fue de las primeras incursiones en poder pensar que el Estado se podía ocupar, no las organizaciones sociales, no las ONG, no el tercer sector, el Estado haciéndose cargo de estos cuidados. Y Sandra Wenchuan, que es una de las especialistas en los temas, que es de la CEPAL, del Consejo Económico para América Latina y el Caribe, no es de la Tercera Internacional, lo que dice es que justamente Eva Perón lo llevó a las Naciones Unidas y se lo cajonearon, nunca lo sacaron. ¿Sí? O sea, nunca salió a discutir y empezaron, eso se llevó en el año 48, 49, si mal no recuerdo, y ahí empiezan, digamos, toda una serie de cuestiones donde, digamos, organismos internacionales empiezan a pensar en este grupo etario. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de las personas mayores de 60, 65 años? Otro eje para pensar es la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, sancionada en el 2015, en nuestro país la puso en vigencia en el 2017, fue un amplio esfuerzo de nuestro país para que esto se sancionara en las Naciones Unidas, y es poder pensar en políticas públicas que tienen que ver con todos los temas de las personas mayores, ¿sí? O sea, poderlos pensar como un grupo que no es homogéneo, no todas las personas mayores responden a este chiste que en todo caso trajimos. Porque además hay otras edades donde vos también te empezás a olvidar de las cosas, ¿sí? O cosas que, por ejemplo, cuando dice, a mí me pareció terrorífico ese que dice, y corro porque si no me meo, y hay cuestiones que son muy importantes que la mayoría de las mujeres desconocemos, donde casi un 50% de las mujeres mayores de 60 años tienen problemas con esto, y entonces se desconoce y tampoco se toman las medidas necesarias para hacerlo, y aparece como un chiste, una descalificación. La Declaración Interamericana es todo un trabajo que se vino haciendo, obviamente, durante la gestión de Néstor y Cristina, sobre, digamos, todo lo que se vino trabajando en políticas públicas, desde la DINAPAM, la Dirección Nacional de las Personas Mayores, donde también se incluyó las cuestiones del UPAMI. O sea, ¿qué instituciones se tienen que ocupar de las personas mayores? Ellos se tienen que ocupar de las personas mayores. Las organizaciones sociales, la iglesia, las organizaciones de la sociedad civil, esas organizaciones que reciben plata de centros internacionales, que uno no sabe muy bien de dónde la sacan, pero que supuestamente son divinos, hermosos y maravillosos y se dedican así con violines, campanitas y mariposas al cuidado de las personas mayores, ¿o es el Estado el que debe asumir esta responsabilidad? Pero no solamente el Estado, sino todos y todas. Digamos, es una responsabilidad que tiene que ver con lo comunitario. Y por otro lado, otro eje para pensar estos temas son las políticas de cuidado. Es decir, cómo podemos pensar los cuidados como un sistema de actividad, nosotros lo tenemos definido así, como un sistema de actividad, o sea,
no es algo, no es una acción determinada, es un sistema. Tiene que ver con una cuestión que es holística, tiene que ver con algo que está entramado, es complejo, y que tiene que ver con mantener y sostener la vida y la calidad de vida desde el nacimiento hasta la muerte. Sí, entonces, fíjense cómo empiezan a aparecer en las políticas de cuidados, coincidiendo con las leyes que señalaron mis colegas anteriores, o sea, las leyes de discapacidad, los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, etcétera, etcétera, apareció la ley de la muerte digna, ahora se está trabajando sobre la ley de cuidados, la ley de los cuidados paliativos, donde cada uno puede expresar cómo quiere vivir los últimos momentos de su vida, con quién los quiere vivir, y te lo tienen que aceptar. No hace falta que vos hagas una declaración previa con un abogado, con un escribano, lo cual significaría que solamente los privilegiados podrían tener estos derechos, y la cuestión es poder pensar que los derechos son para todas y todos y todes. Entonces, ¿cuáles son las tensiones que nos ponen estos chistes que circulan por ahí? Por un lado, poder pensar en gerontología si los adultos mayores, las personas mayores, ¿es un grupo homogéneo o es un grupo heterogéneo? Como las edades, los 4, los 5, Ernesto decía, siempre te preguntan, ¿viste? Sobre todo cuando sos psicólogo, che, el nene hace esto, ¿es normal? ¿No? ¿Es normal que mi mamá se olvide de las llaves? ¿Es normal? O el otro chiste que circula, ¿no? Cuando va una señora grande y le dice al médico, me olvido de algunas cosas, y el médico le dice, no se preocupe, es normal, el problema va a ser cuando usted no venga a preguntar eso y vengan sus hijos, sus hijas o sus cuidadores. Cuando vos dejes de tener conciencia de que eso está sucediendo. Entonces, lo que se habla en gerontología tiene que ver con las múltiples vejeces. Nuestro presidente es una persona mayor, por ejemplo. Muchas personas, digamos, o sea, qué sé yo, Rita Segato, o sea, autores que son importantes, personas que seguimos, Alemán, Julio Alemán, digamos, personas que nosotros seguimos del ambiente cultural, artístico, son personas adultas mayores, y no los pensamos como que se mea, se olvida las llaves, tiene Alzheimer, franco deterioro, o ninguna de todas esas cosas. Entonces, ¿cómo poner y transformar estas cuestiones? El otro tema de las tensiones son la autonomía versus la dependencia. Los documentos nacionales e internacionales, la Carta de Madrid, que es del 82, señala cuatro cuestiones fundamentales que tienen que ver con ejes principales para poder pensar en el tema de las personas mayores. Son mantener la mayor cantidad de tiempo posible la autonomía. Y la autonomía no es solamente no usar bastón o no usar un carrito para caminar, es la autonomía de poder pensar solo y sola, de poder consultar con otros, o sea, de ser una persona individual y al mismo tiempo conectada, vinculada con otros y otras. La otra cuestión que establecen es que participen lo más posible en la vida comunitaria. Y acá nos aparecen múltiples definiciones de qué es participar. A mí me gusta mucho la definición de María Teresa Sirven, que también es una persona mayor, que dice que participar es tener la posibilidad de ejercitar algo del orden del poder. Proponer, hacer, es decir, participar no es como cuando, qué sé yo, ¿vieron en las escuelas, pensando en lo de Soledad Acuña y todas las cosas que pasan? Que en las escuelas te dicen, hoy el acto, por lo menos varias de las reuniones que yo fui con mis hijos, que ahora son cuarentones, era, hoy es un acto participativo. Los padres tienen que organizar el acto. Eso no es participativo un pepino, porque te dicen qué es lo que tenés que hacer.
Participativo sería algo así, donde la escuela se junta con los padres y dicen cómo organizamos en forma conjunta y escuchamos las voces de quienes están hablando. Eso es participar. A eso se refiere Sirven cuando dice la posibilidad de ejercer una cuota del poder. Entonces, la autonomía, la participación, la creatividad, dice el documento del 82, o sea, que las personas puedan ser creativas, que inventen, que saquen sus posibilidades. Y acá coincido, bueno, igual con mis colegas que hablaron antes, porque uno puede pensar, digamos, este grupo etario, no desde las carencias, sino desde las potencias. Cómo desplegar las potencias de esas personas, de las personas mayores, de los sufrientes mentales, de todos tenemos potencias que no se han utilizado. Entonces, cómo desplegar, cómo ayudar, cómo facilitar esa puesta en acto de diferentes potencias. Y el otro eje, cuarto, sería la intergeneracionalidad, o sea, tender a que no haya instituciones cerradas, totalizantes, sino que las y les personas mayores se contacten con el resto de la sociedad. O sea, no lo tenemos que arrumbar en los centros de jubilados, por ejemplo. Si bien los centros de jubilados fueron para nuestro país un avance importantísimo que surge en la década del 70, se quedaron un poco fuera de tiempo, por eso la importancia de que aparece durante del 2004 al 2015 la gestión de Mónica Roque en la DINAPAM, o sea, una médica gerontóloga que se ocupa del desarrollo de las personas mayores y que ahora es la que ocupa, digamos, dentro de PAMI, la que coordina la Secretaría de Derechos Humanos, Género y Cuidados para las personas mayores. Entonces, lo que es interesante es la importancia política de que el Estado haya tomado la iniciativa de generar espacios periódicos sostenidos permanentes de socialización y participación. Esos son los proyectos UPAMI que funcionan en las distintas universidades y sobre lo que nosotros trabajamos en nuestra investigación. Un cronotopo les puse, ¿por qué? Porque Bakhtin, que es un autor ruso, contemporáneo de Vygotsky, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un lingüista que se ocupó de trabajar con los temas de la novela, plantea este concepto de cronotopos, este espacio-tiempo que articula el adentro y el afuera. Él dice, no es solamente lo que aparece adentro de una determinada institución, sino cómo también en psicología muchas veces decimos el contexto se hace texto. ¿Sí? O sea, cómo articulamos, entonces, cómo de alguna manera lo que intentamos hacer en el proyecto PUNCAM de la Universidad de Quilmes fue hacer un espacio-tiempo particular que articule los temas de los deseos de las personas mayores, sus potencialidades, la socialización, con las distintas cuestiones que a ellos se les iban ocurriendo, tratando de respetar la salud mental, los derechos humanos, las declaraciones, etc. ¿Qué son estos cronotopos? Son espacios donde circulan las palabras, las preguntas, el pensamiento crítico. Yo decía hoy, acordándome de mis primeros años en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando cursaba psicología, porque soy tan vieja que no había facultad de psicología, yo cursé, me recibí de psicóloga en Filosofía y Letras, Blecher nos decía, ¿por qué las cosas son así y no podrían ser de otra manera? Cuando vos entrabas a la facultad y vos decías, ching, eso es repensar todo. No dar por naturalizado, no dar por admitido, no dejarte colonizar la mente, te hace repensar absolutamente todo. ¿Qué aparece como construcción colectiva? Y estas son algunas de las categorías que nosotros fuimos elaborando. Para mí, estas dos categorías es
la autoría. O sea, ¿qué aparece en ese cronotopos? Aparece sentido del humor, aparece pensamiento crítico, aparece habilitarse como pensadores, y me hizo repensar lo mismo que decían Sergio y Victoria, cuando uno piensa en las metodologías de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el medio de todo el trabajo que veníamos haciendo en la investigación, yo tomé, digamos, el curso que daba, que se llama Temporalidades y Legados, y entonces lo tomé como taller para poder hacer un registro antropológico de todo lo que sucedía ahí. Pero de repente me aparecía alguien fuera del horario del taller y me decía, Cristina, mirá lo que encontré. Y me traía un aviso, una nota del diario donde había encontrado que en Inglaterra habían creado el Ministerio de la Soledad. Entonces yo decía, bueno, ¿esto lo pongo en la investigación o no lo pongo en la investigación? Obviamente mi corazoncito me teriaba y decía, obvio que lo tenés que poner, pero ahora tenés que fundamentarlo teóricamente y metodológicamente, así que léete todo lo que puedas para ver cómo justificás que vos lo ponés. Bueno, aparecían, cuando salió, ¿se acuerdan? La baldosa que las madres y las abuelas le regalaron a la universidad, y la universidad hizo una convocatoria a los estudiantes, decía a los estudiantes de la universidad, dónde poner la baldosa y cuál era la estructura que había que armarlo. Vinieron, Cristina, nosotros somos estudiantes, vos decís que somos estudiantes extensionistas, entonces nosotros nos podemos presentar a la convocatoria esa. Y vos decís, a ver, si son estudiantes extensionistas, son estudiantes igual que los otros. Lo más interesantísimo de todo, por supuesto que les dije que sí, ganaron el concurso, ellos y un grupo de estudiantes de grado. Entonces, eso es autoría. Eso es salirse del pensamiento colonial establecido, de las representaciones hegemónicas. No hay ningún chiste que diga nada de eso. Y no estamos hablando de seres extraterrestres o que el agua de Quilmes tiene un componente especial por el cual toda la gente que trabaja en Quilmes, con la que yo trabajo, son unos genios. No, o sea, ahí hay un espacio que se ha venido trabajando de una manera particular. La palabra propia, que se basa en otras fuentes, que integra cuidados y salud mental como vínculo amoroso. Es decir, para mí es muy importante esto de la autoría y la palabra propia. Empiezan, y además, bueno, encontrando porque bueno, tenía que escribir y tengo que justificar, o sea, Moscovici habla de la polifasia, algo de la polifasia cognitiva, en el sentido de que coexisten representaciones antiguas y representaciones actuales sobre lo que uno piensa, pero también de la polimetodología para poder acercarse. Y entonces, estas preguntas que iban apareciendo, que no se producían sincrónicamente en el momento en que se dictaba el taller, también formaron parte de la metodología. También fueron documentos que yo fui incorporando para poder trabajar, digamos, todas estas cuestiones que después fuimos construyendo. Dejar de ser hablados para hablar en primera persona, que sintetizaría, en todo caso, el título que le puse a esta charla. Dejar de plantear las cuestiones que están establecidas, lo que está colonizado, esas representaciones, imaginarios que son hegemónicos, y ellos mismos dicen, yo nunca me hubiera imaginado que iba a poder escribir un cuento. ¿Y por qué no ibas a poder escribir un cuento? Obviamente, nadie espera que seas ni Borges, ni Cortázar, digo, pero vos podés escribir un cuento y podés compartir eso. Y además nos aparece yo puse les familiares, les hijes, les nietes, porque lo que aparece es el orgullo de esos familiares de tener un adulto mayor que vaya a la universidad, que sea autor y autora, que uno de los chistes que me contaban es, una de las señoras me contaba que en primer grado la maestra dijo, ¿qué hacen los abuelos? Y entonces uno de los chicos dijo,
Los abuelos están siempre en la casa cocinando o si no mirando la tele. Y el nieto de ella dijo, no, mi abuela va a la universidad. Y entonces el nieto este, que era peleonero, le dijo, no, no pueden, los viejos no van a la universidad, los viejos se quedan en la casa. Y le dijo, no, mi abuela va a la universidad. Y como el otro no le creía, le pegó un mochilazo. Pero fíjense en cuanto a los cambios y las representaciones, que nosotros estudiamos eso, la génesis de las transformaciones, ¿qué pasa con un niño que desde los 6 años tiene la representación y la práctica de que su abuela va a la universidad? No sé qué, no porque esté mal quedarse en la casa, o sea, cada uno puede elegir lo que sea, pero que también aparece esta posibilidad de ir a la universidad. Y también cuando pensábamos teóricamente, si decimos que son las representaciones, son lo que hablan discursivamente, las cosas que expresan, los contenidos, pero también sus prácticas. ¿Puedo incorporarme al concurso? Porque yo soy un estudiante y quiero presentarme. ¿Por qué no hay un curso de historia del arte? ¿No podríamos tener un curso de historia del arte? Entonces vienen proponiendo, o sea, a eso le llamo autoría, voz propia, sus propios intereses, las cuestiones que van quedando organizadas, los hijos y las hijas que nos comentan el cambio fundamental que ha sido para la vida de sus propios padres estar en la universidad y la metáfora que ellos utilizan. La metáfora que utilizan para referirse a los procesos que se producen dentro del PUNCAM es mi segundo hogar. Y en entrevistas en profundidad que nosotros hemos hecho antes de la pandemia con las familias, uno de los señores me dijo, y a mí a veces, el esposo, me dijo, y a mí a veces me queda la duda si no es su primer hogar. Digamos, estos son las cuestiones que en todo caso quería comentar, en qué andamos, los criterios que utilizamos y la investigación que estamos haciendo sobre la construcción de bienes inmateriales, porque como dijeron Sergio y Victoria, las representaciones tienen que ver con los valores, y estos son valores que se van construyendo y que en la salud colectiva les llaman bienes inmateriales. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Cristina. Bueno, ahora tenemos un rato todavía para escucharnos, compartir interrogantes, preguntas, comentarios, lo que querramos acerca de las exposiciones que estuvimos escuchando y de lo que queramos dialogar con los expositores también. Por ahí voy agregando, ahí Sergio quiere decir algo. Mariela Miño dice, un placer escucharte, Cristina, siempre una invitación a la reflexividad, un gran abrazo. Bueno, a mí me encanta escuchar a Cristina, siempre que habla y cuenta de su trabajo, de su experiencia, bueno, siempre se aprende algo, ¿no? Siempre uno se va enriquecido. Pensaba un poco en este uso que haces del chiste, Cristina, y por un lado, digo, los psicólogos sabemos que en el chiste se esconde siempre algo de verdad, en el sentido de que, bueno, algo se está ocultando, pero por otro lado también me genera cierta esperanza que existan estos chistes, porque, viste, cuando decías, bueno, uno no se ríe de ese jubilado que conquistó un derecho, de ese adulto mayor que conquistó un derecho, ¿no? Entonces yo digo, es que no nos reímos de las cosas justas, no nos reímos de las cosas que están bien. No hacemos chistes sobre eso, porque eso nos da felicidad, nos da placer, nos sentimos reivindicados, pero no nos parece gracioso. Lo que nos parece gracioso es eso que está fuera de lugar. Me hace acordar a Quino, por ejemplo, ¿no? Que Quino bromeaba mucho, justamente se permitía hacer chistes mostrándonos en el chiste eso que no debía ser, ¿no? Mafalda todo el tiempo estaba señalando con el dedo
lo que no debía ocurrir. Así que estos chistes en algún punto me generan esa satisfacción de pensar que a lo mejor es una manera de denunciar lo que no debería pasar, ¿no? O sea, si nos causa gracia es porque nos parece que está fuera de lugar, que no debería ser de ese modo, ¿no? A lo mejor por ahí, pensándolo por ahí, uno se siente más optimista, de decir, bueno, sigan bromeando que nosotros seguimos conquistando, que nosotros seguimos reivindicando. Y respecto de estas personas, estos adultos mayores, cuando vos hablabas de las vejeces, ¿no? Fíjate, yo quisiera llegar como Estela de Carlotto a los 90, o como Norita Cortiñas a los 90, o como el doctor Echegoyen en el doctorado en donde yo doy clases. El doctor Echegoyen es el decano de la Facultad de Medicina y el director del doctorado de la Universidad de Barcelona, tiene más de 95 años. Y el tipo sigue dando clase, es el que dirige el doctorado y es el decano de la facultad. Es el único de los 5 miembros fundadores del CEMIC que sigue vivo y con una lucidez que digo, ojalá yo cuando tenía 30 años hubiese tenido la lucidez que él tiene ahora, ¿no? Héctor Alterio, 91 años, Quino falleció, nos dejó hace muy poquito, 88, y qué lucidez y qué vejeces, digo, ¿no? Muchos son más activos que lo que puedo estar yo y mucho más lúcido de lo que puedo estar yo. Entonces, bueno, cuando hablamos de vejeces, yo hablaría más que de vejeces de vidas, ¿no? Porque, bueno, la vejez, ¿qué es la vejez? ¿No? En definitiva. Entonces, bueno, ¿qué historias de vida, ¿no? Esta gente. Bueno, yo quisiera llegar a los 90 años con esas historias de vida y pudiendo vivir, ¿no? Viste que cuando vos hablabas, Cristina, de la ley que se está trabajando sobre lo que es la muerte digna, hablabas del derecho a vivir, no a morir, a vivir como uno quiere sus últimos días, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que es eso, digamos, es como uno elige vivir la última etapa de su vida, ¿no? Que no tiene que ver con la vejez, tiene que ver cómo uno decide vivir la última etapa de su vida y cómo uno decidió vivir muchas veces toda su vida, ¿no? Está muchas veces en relación con esas trayectorias de lo vivido, las historias. Así que, bueno, nada, me voy pensando, como siempre, Cristina, me dejás pensando todas estas cosas que me parecen geniales, sensacionales. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer ahí a Cristina también muchas de las palabras, pero sobre todo algo que me parece que también se toca con las 3 ponencias de alguna forma, que es la cuestión de las políticas públicas, ¿no? Políticas públicas para pensar, por un lado, en discapacidades que no queden absorbidas siempre por la dimensión de ciertas ONGs, o lo mismo para la vejez, ¿no? Estamos en tiempos en donde la ley de salud mental tiene grandes desafíos de implementación, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con políticas públicas y la posibilidad de la realización de esas políticas públicas, ¿no? Y la implementación, con muchos campos de tensión ahí. Así que en ese sentido siempre es interesante volver a escuchar esto que recalcás todo el tiempo, ¿no? Que es la importancia de la política pública en ese sentido. Sí, yo creo que en las 3 ponencias apareció eso, ¿no? De las políticas públicas y del rol del Estado liderando esas cuestiones de las políticas públicas, ¿no? Creo que es un imperativo ético del Estado y también de toda la comunidad. A mí me rompe mucho la cabeza un filósofo italiano que se llama Roberto Espósito, que habla sobre qué es lo común, ¿no? Y Espósito dice que lo común no es aquello que cada una de las personas poseen, sino que lo común es una deuda. Que lo común es la deuda, que lo común tiene que ver con ese don recibido y que vos lo tenés que, de alguna manera, revertir sobre el otro. Entonces, digamos, si vos pensás lo común como lo distintivo de un grupo, llegás al nazismo. Si vos pensás lo común como la deuda,
como aquello que te acerca al otro, aquello que arma vínculo, aquello que arma conexión, aquello que arma lazo amoroso, es otra cosa completamente distinta. En ese sentido, me parece que las 3 exposiciones hablaron de la importancia que tiene las políticas públicas, pero también que nos podamos involucrar todos en esto, ¿no? No es que solamente el Estado tiene que resolverlo. Exactamente. Sobre todo retomando, y esto por ahí algo que quería invitar de alguna forma a debatir, ¿no? Estamos en un tiempo en donde también, sobre todo en relación a la ley de salud mental, lo mediático ha ocupado en el último mes, sobre todo, ¿no? Una cuestión muy fuerte a partir del relanzamiento de lo peligroso, ¿no? En los medios y demás, a partir de esta muerte, matanza del policía en la calle Las Heras y demás, y hay escritos que han tomado cierta relevancia en periódicos sobre la culpabilización, ¿no? De ciertas leyes involucrando cuestiones de la ley de salud mental. Y me parece que estas son cuestiones que también hay que visibilizar en los estudiantes, retomando la investigación, ¿no? En los estudiantes y en la formación universitaria, porque la dimensión mediática termina siendo una dimensión muy fuerte también productora de subjetividad, ¿no? Entonces, arman tensión muy rápido, y muy rápido suelen generar opinión, ¿no? La dimensión de la opinión colectiva, que es realmente preocupante en un gran sector, incluso de gente formada en el ámbito de los cuidados y de salud mental, ¿no? Sergio. Sí, respecto a esto que estabas contando, el problema es que muchas veces los que hablan sobre la salud mental en los noticieros, en los medios de comunicación, no es gente que sepa sobre salud mental. Opinan sobre la ley de salud mental, pero no conocen la ley de salud mental. Y otras veces saben en qué consiste la ley de salud mental, pero responden a intereses que son opuestos a los que la ley de salud mental promueve, y por lo tanto, digamos, sus opiniones y el manejo de la opinión pública es tendencioso. Sabemos perfectamente que existe esto y cómo se manipula los medios de comunicación, la opinión pública. Y también cómo penetra, cómo deja su marca y cómo moldea las representaciones, ¿no? Algo de lo que estábamos hablando hace poco. Las representaciones, el sentido común de las personas, y estas representaciones son las que guían nuestras acciones, nuestras prácticas. Yo obro en función de lo que yo creo que la cosa es. Entonces, lo lógico es que esas opiniones aparte se derraman y se expanden peor que el coronavirus, ¿no? O sea, es absolutamente contagioso y pegajoso. Esto, ¿no? El prejuicio, la carga así axiomática, pero sin fundamento, ¿no? La doxa es muy fuerte y pregna muy rápido. En esto de separar y poner de la vereda enfrente a lo distinto, ¿no? Lo distinto es peligroso, es extraño. Cuando la ley de salud mental lo que busca justamente es promover los derechos y la autonomía de las personas, incluyéndolas en la sociedad, incluyendo a la familia, a los vecinos, al trabajo, a la vivienda digna, a la educación, o sea, garantía de derechos, pero que no excluyen la posibilidad de que en un momento, bajo una circunstancia extrema, una persona requiera de internación, requiera de la ayuda. Así como si uno tiene una apendicitis, también necesita ser internado e intervenido. Ahora, se me terminó la apendicitis y no voy a seguir internado de por vida. Se me terminó la situación de crisis y no voy a seguir internado de por vida. ¿No? Y esto es lo que me parece que se tiene que entender. O sea, no es que no exista en algún momento una situación de crisis, en donde tal vez sea necesario que una persona sea atendida, ¿sí? Con contención, con medicación. Sí, te pasa en un resfrío, te pasa si tenés coronavirus, te pasa si te pisa un auto, te pasa si tenés una crisis de angustia, te pasa si tenés una dolencia en el cuerpo o si tenés una dolencia en tu existencia, en tu psiquis. Pero eso no quiere decir que dure para siempre, ni que para siempre sea peligroso eso.
¿sí? Entonces, me parece que eso es lo que no se dice y que se debería decir. Y eso es por lo que boga, digamos, la ley de salud mental, para que esa persona que tiene un padecimiento, que tiene una dolencia, bueno, que eso sea transitorio y darle todas las herramientas para que sea transitorio y no vuelva a necesitar, y que si la requiere, bueno, esté ahí el Estado y la comunidad para poder asistir a esa persona, para que nuevamente eso no se cronifique, digamos. No puede ser que tengamos personas internadas desde 20, 30, 50, 60, 70 años internadas en un hospital neuropsiquiátrico. No es posible. Cuando hablamos de que hay que terminar con las instituciones monovalentes, que hay que cerrar los psiquiátricos, no quiere decir que la gente no pueda internarse o no deba internarse cuando lo requiere. Quiere decir que se tiene que terminar con la cronificación. No puede ser que a una persona la tengamos encerrada. A ver, ¿quiénes de nosotros ha padecido el encierro ahora por el coronavirus? ¿Se sintieron mal? ¿Se angustiaron? No poder salir a la calle, no poder ver a su familia. Imagínense lo que es una persona que está encerrada en un hospital psiquiátrico, que no puede decidir sobre su tratamiento, que si se enoja porque está encerrada, la atan, la medican, le pueden poner, no sé, descargas eléctricas, porque dicen que de esa forma está mejor y más tranquilo. Digo, hay que terminar con esas prácticas. Eso no es normal. ¿Se entiende? O sea, la práctica no es normal, no la persona que está sometida a ese tratamiento. El tratamiento no es normal, tenemos que terminar con eso. Bueno, a eso es a lo que va la ley de salud mental, y en definitiva me parece que, y es cierto, lo que atraviesa a los tres proyectos tiene que ver con las políticas públicas y tiene que ver con un Estado que necesariamente tiene que estar presente. El Estado es el garante de estos derechos, debe ser el garante de los derechos. Ahora, que exista una ley de salud mental, que exista una ley para la vejez, que exista una ley para los niños, no es garantía después de que la ley se cumpla. Ahí es donde nosotros debemos garantizar, de alguna manera, que estas concepciones tan arraigadas cambien. Ahí es donde tenemos que trabajar sobre la formación profesional, donde tenemos que trabajar con la CESI en las escuelas desde que son chiquitos, ¿sí? Ahí es donde tenemos que trabajar con un montón de cuestiones porque digo, la ley, si no se cumple, es como que no tiene sentido que exista. Una ley que no se respeta, que no se cumple, que no se sigue, que no se... Digo, más allá de que se hagan esfuerzos por implementarla, si la gente no la sigue, si no la acepta, carece de sentido. Bueno, ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, ¿no? En sembrar esas semillitas y en trabajar, en generar esa conciencia y ese cambio en las representaciones sociales. Me parece que por ahí es por donde va la cosa, y un poco también es lo que de alguna manera nos junta hoy a hablar sobre estas problemáticas también, ¿no? Gracias, Sergio. La provocación era un poco para esto, ¿no? Para explicitar también mucho más cuestiones de la ley, mucho más cuestiones de las necesidades que se tienen hoy frente a tensiones, ¿no? Cada vez más fuertes de ciertos sectores y demás. Recordemos, 2020 era el año que, según la Ley Nacional de Salud Mental, tenía que darse finalización, ¿no? A los hospitales psiquiátricos. Y bueno, es un buen tiempo para explicitar, como lo hiciste, muchos de los fundamentos de la ley. También recordemos que la mayoría de las leyes de las que estamos hablando hoy son de los últimos años, ¿no? Hace muy, muy poco tiempo. Tienen su tiempo ya, pero poco en la historia. Cristina. Sí, no, yo quería agregar que otro eje me parece que atraviesa también las tres presentaciones, tiene que ver con escuchar las voces de los sufrientes mentales, de las personas discapacitadas, de los adultos mayores, de las diferentes minorías, de la población LGBTI, o sea que en eso se ha avanzado también en los últimos años. El proyecto que vos trabajás, que contaste el otro día sobre la colifata, o sea, los diferentes proyectos que son nuevos, que cambiaron, que subvierten el orden establecido, ¿no? Porque a quién se le podría ocurrir que después, bueno, podrían ir a trabajar a otros países del mundo con el proyecto de la colifata, ¿no? Entonces, es decir, estás colifato, si se te ocurre que eso lo van a tomar otros países.
pero sin embargo lo toman, es decir, esta posibilidad de hablar, de ser escuchado, de que un otro entienda lo que vos te estás diciendo, sin, digamos, tengas la construcción subjetiva que tengas, de hablar y ser escuchados, de ser autores, de que un otro te escuche. Eso me parece que es un eje que atraviesa las tres presentaciones y que se ha tomado en cuenta, digamos, en la investigación, en las políticas, y que también, en todo caso, tiene que ver con esta obligación que uno tiene en el sentido de decir, así como el Estado nos financia estas investigaciones, porque estas investigaciones de las que estamos hablando son financiadas por la Universidad Nacional de Quilmes, nosotros tenemos la obligación también de hacerlas públicas y de difundirlas y de incitar, favorecer, provocar estos cambios, estas transformaciones, estas cuestiones que nos ponen optimistas frente. Hay un montón de cosas que hay que cambiar, obviamente, pero ahí vamos subvirtiendo esos órdenes, vamos abriendo nuevas puertas, vamos corriendo horizontes, y eso me pone sumamente optimista. Lo más lindo, eso que decías, Cristina, de creer en las potencias, ¿no? Ahí, colectivas, y también de los otros, en las diferencias que cada quien habita, ¿no? Ahí hay un agradecimiento muy lindo, Liliana Marengo, que dice: felicito a los disertantes y agradezco la invitación, estoy emocionada, ¿no? Gracias, dice por ahí. Liliana, ¿querés compartir algo, además de tu escritura? ¿Tienes el micrófono silenciado? Ahí está. Ahora sí. Bueno, yo voy a los talleres de adultos mayores. Estoy un poco emocionada hoy, porque realmente todo lo que se dijo representa las voces de nosotros, y de nosotros y de nosotres. Y también aprendemos a incluir con el lenguaje, aprendemos a avanzar, aprendemos a decir. Y bueno, hoy me siento muy emocionada por haber sido invitada y por realmente encontrarme identificada con todo lo que se ha dicho, que no solo ha pasado por los adultos mayores, sino que ha pasado por otros sectores que son excluidos. Y que, bueno, en la medida que tengamos profesionales y una comunidad preparada para avanzar, creo que cada día vamos a estar mejor. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Liliana. Bueno, ¿alguna pregunta más de quienes están presentes? ¿Algún comentario? Ahí Mari está levantando. Ahí Mari. Buenas tardes a todos. Quería decirles, bueno, un poco que yo participo también, como Liliana, en los talleres de la UNCI que organizó Cristina, que participé en ese grupo donde ganamos con nuestras propuestas para el lugar donde se iba a poner el pañuelo símbolo de las madres. Y también tenía una reflexión sobre esta articulación que hizo Sergio y Cristina sobre los supuestos chistes que trajo Cristina, ¿no? Y las lecturas, estas lecturas casi encontradas, pero que me parece que la de Sergio es una lectura como más limitada en el contexto, la que generalmente se lee, que son las que nos dan las representaciones sociales que tenemos en este momento de este recorte etario, son las que nos dice Cristina, son peyorativas todas las cosas, en líneas generales. Tenemos que hacer un esfuerzo para leerlas como las leyó Sergio, que me parece también correcto, pero somos la minoría los que hacemos ese esfuerzo para leer eso. Por eso me parece importantísimo esto que también traía, la importancia de trabajar sobre esas representaciones sociales, que son los que van a habilitar y abrir las puertas mejor para todos estos otros esfuerzos que hacemos, ¿no? Y
dado que Cristina trajo esto del pañuelo, yo quería aportar hoy esto. Nosotros estamos viendo los juicios por delitos de lesa humanidad que cometió la dictadura genocida. Y hoy vimos el testimonio de dos personas que son de nuestra edad. O sea, los que estamos llevando adelante, los que están llevando adelante estos juicios, los que posibilitan estos juicios, somos la gente justamente de esta edad, porque es a nosotros que nos sucedió, ¿no? Entonces, de pronto veía esta articulación de tantas cosas y tantos aspectos diferentes donde las personas de nuestra edad pueden participar, la diversidad de vejeces que hay, ¿no? Y más allá de esto, también quería decir que algunas de las personas que hoy testimoniaron son testimonios históricos, fallecieron. Y aún después de su fallecimiento, están utilizándose su testimonio, que lo dieron en otros juicios anteriores, y sirven para que llevemos adelante estos procesos de memoria, verdad y justicia, ¿no? Entonces que esto realmente también, como Liliana, me emocioné mucho al ver la diversidad de cosas que podemos hacer y articular para que nuestra franja etaria esté cada vez mejor y que seamos más los que accedemos a esas posibilidades, como en los cursos de la UNCI, que realmente somos muchos los que habemos. No sé ahora con este asunto de la pandemia cómo se está, pero habitualmente los cursos son de 30 personas, y hay un montón. O sea que esto de que cada vez más podamos acceder a otras posibilidades, creo que también es una gran esperanza, ¿no? Para ustedes que trabajan en esto y para nosotros que los escuchamos y nos beneficiamos con sus conocimientos. Y muchísimas gracias por eso. Bueno, gracias por tus palabras. Muchas gracias. Muy necesario también eso, ¿no? Pensar lo de la memoria. ¿Alguien más que quiera comentar, decir? Estamos en los minutos como finales también. Yo quería dejarles una reflexión a partir del tema de la valoración, no sé si es la forma correcta de decirlo, de la discapacidad. Históricamente, desde medidas antropométricas, ¿no? El petiso orejudo o la mandíbula prominente que hacían a los caracteres que se preveía que podía tener una persona fuera de lo normal, o lo que conlleva de criminalización, hasta mientras estábamos escuchando esto, nos acordábamos de un médico que ejercía la parte de, ¿cómo se llama? No auditoría, sino que la valoración en juicios laborales, valoración médica en juicios laborales. Sí. Y me decía, entre asombrado y resignado, de que había jueces que pedían, a ver, para un juicio laboral, el grado de discapacidad que había sufrido una persona no sé, pongamos en su oído por ruidos provocados por la actividad laboral, y que a él le pedían
que valorara en qué porcentaje había perdido el oído y que llegaba a cuestiones tan ridículas como que si había perdido el 45% de su capacidad auditiva, no le correspondía una jubilación o una pensión por invalidez, pero si había perdido el 55%, sí. Entonces, lo ponían a él en una situación de decidir si una persona merecía una pensión por invalidez en función de la teoría del médico, de la interpretación del médico, si perdió el 45 o el 55. Esto va a la cuestión de la representación social, del entendimiento de lo que es lo normal, lo anormal, o en qué cantidad se puede valorar una incapacidad. Lo mismo que en el tema de la salud mental. ¿Hasta dónde esta persona puede llegar a ser peligrosa para los demás o sí mismo? Y la valoración de ese tipo de cosas que hace a este sentido común, ¿no? Sentido común manejado muchas veces por criterios no relacionados con la situación, no relacionados con la salud, sino con otro tipo de cosas que será a ver si se conviene dar demasiadas pensiones o no, o si una persona, claro, puede trabajar o no. Me parece que ese es el tema fundamental para valorar estas políticas de cuidados y cuáles son las posibilidades de una persona. Eso es. Disculpen la falta de terminología, pero no soy de la especialidad. Fue muy claro. Muchas gracias. Bueno, estamos en hora. No quiero que nos vayamos sin recordarles antes que continúa el ciclo de charlas. El jueves 26 de noviembre va a ser las próximas a las 11 de la mañana. Estarán Enrique Ojam, Fabio García, Sandra Borakiewicz y Cordina Ernesto. Así que, bueno, invitados ahí para seguir pensando, ¿no? Que es algo también de lo que nos convocó, pensando también los cuidados en estos tiempos. Lo que queda claro es que a la normalidad no queremos volver, ¿no? Después de la pregunta de qué pasa después de la pandemia, a la normalidad no vamos a querer volver. Bueno, gracias a todos. ¿Algunas palabras de despedida que quieran decir? Gracias, estos espacios son siempre muy bienvenidos porque nos ayudan a pensar entre todos y darle la palabra a todas las personas que en todo caso pueden acceder, y me parece que son reavivantes, reforzantes de esos lazos amorosos de los cuales siempre hablamos. Genial. Bueno, últimas palabras entonces de Micaela Cicioli, que dice: muchas gracias por el espacio, muy interesante todo, saludos. Bueno, próximo encuentro el jueves, ¿no? Buen aplauso. Que se escuche ahí. Gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Chau, chau, gracias. Chau, chau.